Jueves 21 de marzo. Cena en lo de Viñale. Tiene una casa asfixiante, una casa oscura, recargada. En el living hay 2 sillones de un indefinido estilo internacional que en realidad parecen 2 enanos peludos. Me dejé caer en uno de ellos. Desde el asiento subía un calor que me llegaba hasta el pecho. Vino a recibirme una perrita desteñida, con cara de solterona. Me miró sin olfatearme, luego se despatarró y cometió el clásico delito de lesa alfombra. La mancha quedó allí, sobre una cabeza de pavo real que era la vedette en aquel diseño más bien espantoso. Pero había tantas manchas en la alfombra que al final uno podía llegar a creer que formaban parte de la decoración. La familia Viñale es numerosa, es estentórea, es cargante. Incluye a su mujer, su suegra, su suegro, su cuñado, su concuñada y, horror de horrores, sus 5 hijos. Estos bien podrían ser definidos aproximadamente como monstruitos. En lo físico son normales, demasiado normales, rubicundos y sanos. Su monstruosidad está en lo molestos que son. El mayor tiene 13 años, Viñale se casó ya maduro, y el menor tiene 6. Se mueven constantemente hacen ruido, constantemente discuten a los gritos. Uno tiene la sensación de que se le están trepando por la espalda, por los hombros, que siempre están a punto de meterle a uno los dedos en la oreja o tirarle del pelo. Nunca llegan a tanto, pero el efecto es el mismo. Y se tiene conciencia de que en la casa de Viñale uno está a merced de esa jauría. Los adultos de la familia se han refugiado en una envidiable actitud de prescindencia que no excluye trompadas perdidas que de pronto cruzan el aire y se instalan en la nariz, o se instalan en la sien o en el ojo de uno de aquellos angelitos. El método de la madre, por ejemplo, podría definirse así: tolerar toda postura e insolencia del niño que moleste a los otros, incluidas las visitas, pero castigar todo gesto o palabra del niño que la moleste a ella personalmente. El punto cúlmine de la cena tuvo lugar en los postres. Uno de los chicos quiso dejar testimonio de que el arroz con leche no le agradaba, y dicho testimonio consistió en volcar íntegramente su porción sobre los pantalones del menor de sus hermanitos. El gesto fue festejado con generoso ruido, pero el llanto del damnificado superó todas mis previsiones y no cabe en ninguna descripción. Después de la cena, los niños desaparecieron. No sé si dispuestos a irse a la cama o a preparar un cóctel de veneno para mañana temprano. ¡Qué chicos! ¡Por Dios! ¡Qué chicos!, comentó la suegra de Viñale. Lo que pasa es que tienen vida. La infancia es eso, vida pura, fue el adecuado colofón del yerno. Respondiendo a una inexistente averiguación de mi parte, la concuñada me señaló: nosotros no tenemos hijos. Y ya llevamos 7 años de casados, dijo el marido con una risotada aparentemente maliciosa. Yo por mí quisiera, aclaró la mujer. Pero se complace en evitarlos. Fue Viñale quien nos rescató a todos de semejante divagación ginecológica y anticonceptiva para referirse a lo que constituía el máximo atractivo de la noche: la exhibición de las célebres fotos de museo. Las guardaba en un sobre verde, fabricado caseramente con papel de embalar, sobre el cual había escrito con letras de imprenta: fotografías de Martín Santomé. Evidentemente el sobre era viejo, pero la leyenda era bastante reciente. En la primera foto aparecían 4 personas frente a la casa de la calle Bransen. No fue necesario que Viñale me dijera nada. A la vista de las fotografías, mi memoria pareció sacudirse y acusó recibo de aquella imagen amarillenta que había sido sepia alguna vez. Quienes estaban en la puerta eran mi madre,
una vecina que después se fue a España, mi padre y yo mismo. Mi aspecto era increíblemente desgarbado y ridículo. ¿Esta foto la tomaste vos?, le pregunté a Viñale. «¿Estás loco? Yo nunca he juntado valor para empuñar una máquina fotográfica o un revólver. Esta foto la sacó Falero. ¿Te acordás de Falero?» Vagamente. Por ejemplo, recuerdo que el padre tenía una librería y que él le robaba revistas pornográficas, preocupándose luego de divulgar entre nosotros ese aspecto fundamental de la cultura francesa. «Mira esta otra, che», dijo Viñale ansioso. Allí también estaba yo, junto al adoquín. El adoquín, de eso sí me acuerdo, era un imbécil que siempre se pegaba a nosotros. Festejaba todos nuestros chistes, aun los más aburridos, y no nos dejaba ni a sol ni a sombra. No me acordaba de su nombre, pero estaba seguro de que era el adoquín. La misma expresión pajarona, la misma carne fofa, el mismo pelo engominado. Solté la risa, una de mis mejores risas de este año. «¿De qué te reís?», preguntó Viñale. «Del adoquín, fíjate, mirá qué pinta que tenía, por Dios». Entonces Viñale bajó los ojos, hizo una recorrida vergonzante por los rostros de su mujer, de sus suegros, de su cuñado, de su concuñada, y luego dijo con una voz ronca: «Creí que ya no te acordabas de ese mote. Nunca me gustó que me llamaran así». Me tomó totalmente de sorpresa. No supe qué hacer ni qué decir. ¿Así que Mario Viñale y el adoquín eran una misma persona? Lo miré, lo volví a mirar y confirmé que era estúpido, que era empalagoso, que era pajarón. Pero evidentemente se trataba de otra estupidez, de otro empalago, de otra pajaronería. No eran las del adoquín de aquel entonces. ¿Qué iban a hacer? Ahora tienen ese no sé qué de irremediable. Creo que balbucié. «Pero, che, si nadie te lo decía con mala intención, loco. Acordate de que a Prado le decían el conejo, por ejemplo». «Ojalá me hubieran llamado a mí el conejo», dijo, en tono compungido, el adoquín Viñale. Y no miramos más fotografías. Viernes 22 de marzo. Corrí 20 metros para alcanzar el ómnibus y quedé reventado. Cuando me senté, sinceramente creí que me desmayaba. En la tarea de quitarme el saco, de desabrocharme el cuello de la camisa y moverme un poco para respirar mejor, rocé 2 o 3 veces el brazo de mi compañera de asiento. Era un brazo tibio, no demasiado flaco. En el roce sentí el tacto afelpado del vello, pero no lograba identificar si se trataba del mío, o el de ella, o el de ambos. Desdoblé el diario y me puse a leer. Ella, por su parte, leía un folleto turístico sobre Austria. De a poco fui respirando mejor, pero me quedaron palpitaciones por todo un cuarto de hora, más o menos. Su brazo se movió 3 o 4 veces, pero no parecía querer separarse totalmente del mío. Se iba y regresaba. A veces el tacto se limitaba a una tenue sensación de proximidad en el extremo de mis vellos. Miré varias veces hacia la calle y de paso la fiché. Cara angulosa, labios finos, pelo largo, poca pintura, manos anchas, no demasiado expresiva. De pronto el folleto se le cayó y yo me agaché a recogerlo. Naturalmente eché una ojeada a las piernas. Pasables, con una curita en el tobillo. Ella no dijo gracias. A la altura de Sierra comenzó sus preparativos para bajarse. Guardó el folleto, se acomodó el pelo, cerró la cartera y pidió permiso. «Yo también bajo», dije, obedeciendo a una inspiración. Ella empezó a caminar rápido por Pablo de María, pero en 4 zancadas la alcancé. Caminamos uno junto al otro durante 1 cuadra y media.
Yo estaba aún formando mentalmente mi frase inicial de abordaje cuando ella dio vuelta la cabeza hacia mí y dijo: si me va a hablar, decídase. Domingo 24 de marzo. Pensándolo bien, qué caso extraño el del viernes. No nos dijimos los nombres, ni nos dijimos los teléfonos, ni nada personal. Sin embargo, juraría que en esta mujer el sexo no es un rubro primario. Más bien parecía exasperada por algo, como si su entrega a mí fuera su curiosa venganza contra no sé qué. Debo confesar que es la primera vez que conquisto a una mujer tan solo con el codo, y también la primera vez que, una vez en la amueblada, una mujer se desviste tan rápido y a plena luz. El agresivo desparpajo con que se tendió en la cama, ¿qué probaba? Hacía tanto por poner en evidencia su completa desnudez que estuve por creer que era la primera vez que se encontraba en cueros frente a un hombre. Pero no era nueva. Y con su cara seria, con su boca sin pintura, sus manos inexpresivas, se las arregló, sin embargo, para disfrutar. En el momento que consideró oportuno, me suplicó que le dijera palabrotas. No es mi especialidad, pero creo que la dejé satisfecha. Lunes 25 de marzo. Empleo público para Esteban. Ese es el resultado de su trabajo en el club. No sé si alegrarme con ese nombramiento de jefe. Él, que viene de afuera, pasa por encima de todos los que ahora serán sus subordinados. Me imagino que le harán la vida imposible, y con razón. Miércoles 27 de marzo. Hoy me quedé hasta las 11 de la noche en la oficina. Una gauchada del gerente. Me llamó a las 6:15 para decirme que precisaba esa porquería para mañana a primera hora. Era un trabajo para 3 personas. Avellaneda, pobrecita, se ofreció para quedarse, pero tuve lástima. También se quedaron 3 en expedición. En realidad era lo único verdaderamente necesario. Pero claro, el gerente no iba a hacer trabajar extra al macho de la Valverde sin adornarle el castigo con el trabajo extra de algún inocente. Esta vez el inocente fui yo. Paciencia. Estoy deseando que la Valverde se aburra de ese cafillo. Me deprime horriblemente trabajar fuera de hora. Toda la oficina silenciosa, sin público, con los escritorios mugrientos, llenos de carpetas y biblioratos. El conjunto da una impresión de basura, de desperdicio. Y en medio de ese silencio y de esa oscuridad, 3 tipos aquí y 3 allá, trabajando sin ganas, arrastrando el cansancio de las 8 horas previas. Robledo y Santini me dictaban las cifras. Yo escribía a máquina. A las 8 de la noche me empezó a doler la espalda, cerca del hombro izquierdo. A las 9 el dolor me importaba poco. Seguía escribiendo como un autómata las roncas cifras que ellos me dictaban. Cuando terminamos, nadie habló. Los de expedición ya se habían ido. Fuimos los 3 hasta la plaza, les pagué un café en el mostrador del Sorocabana y nos dijimos chau. Creo que me guardaron un poco de rencor porque los elegí a ellos. Jueves 28 de marzo. Hablé largamente con Esteban. Le expuse mis dudas sobre la justicia de su nombramiento. A ver, no pretendía que renunciara. Por Dios, sé que eso ya no se estila. Simplemente me hubiera gustado oírle decir que se sentía incómodo. Pero no, de ningún modo. No hay caso, viejo. Vos seguís viviendo en otra época. Así me dijo. Ahora nadie se ofende si viene un tipo cualquiera y lo pasa en el escalafón. ¿Y sabés por qué nadie se ofende? Porque todos harían lo mismo si la ocasión se les pusiera a tiro. Estoy seguro de que a mí no me van a mirar con bronca, sino con envidia.
Le dije, bueno, ¿qué importa lo que le dije? Viernes 29 de marzo. Qué viento asqueroso. Me costó un triunfo llegar por Ciudadela desde Colonia hasta la plaza. A una muchacha el viento le levantó la pollera. A un cura le levantó la sotana. Jesús, qué panoramas tan distintos. A veces pienso qué habría ocurrido si me hubiese metido a cura. Probablemente nada. Tengo una frase que pronuncio 4 o 5 veces por año. Hay 2 profesiones para las que estoy seguro de no tener la mínima vocación: militar y sacerdote. Pero creo que lo digo por vicio, sin el menor convencimiento. Llegué a casa despeinado, con la garganta ardiendo y los ojos llenos de tierra. Me lavé, me cambié y me instalé a tomar mate detrás de la ventana. Me sentí protegido y también me sentí profundamente egoísta. Veía pasar a hombres, a mujeres, a viejos, niños, todos luchando contra el viento y ahora también luchando con la lluvia. Sin embargo, no me vinieron ganas de abrir la puerta y llamarlos para que se refugiaran en mi casa y me acompañaran con un mate caliente. Y no es que no se me haya ocurrido hacerlo. La idea me pasó por la cabeza, pero me sentí profundamente ridículo y me puse a imaginar las caras de desconcierto que pondría la gente, aún en medio del viento y de la lluvia. ¿Qué sería de mí en este día si hace 20 o 30 años me hubiera decidido a meterme de cura? Sí, ya sé. El viento me levantaría la sotana y quedarían al descubierto mis pantalones de hombre vulgar y silvestre. Pero, ¿y en lo demás? ¿Habría ganado o habría perdido? No tendría hijos, creo que habría sido un cura sincero, 100% casto. No tendría oficina, no tendría horarios, no tendría jubilación. Tendría Dios, eso sí, y tendría religión. Pero, ¿es que acaso no los tengo? Francamente, no sé si creo en Dios. A veces imagino que, en el caso de que Dios exista, no habría de disgustarle esta duda. En realidad, los elementos que Él mismo nos ha dado, es decir, raciocinio, sensibilidad, intuición, no son en absoluto suficientes como para garantizarnos ni su existencia ni su no existencia. Gracias a una corazonada puedo creer en Dios y acertar, o no creer en Dios y también acertar. Entonces, ¿qué sé yo? ¿Acaso Dios tenga un rostro de croupier y yo solo sea un pobre diablo que juega a rojo cuando sale negro y viceversa? Sábado 30 de marzo. Robledo todavía está de trompa conmigo, a causa del trabajo extraordinario del último miércoles. Pobre tipo. Según me comentó Muñoz esta mañana, la novia de Robledo lo cela espantosamente. El miércoles tenía que encontrarse con ella a las 8 y debido a que yo lo elegí para quedarse, no pudo ir. Le avisó por teléfono, pero no hubo caso. La otra desconfiada ya le comunicó que no quiere saber más nada de él. Dice Muñoz que él lo consuela diciéndole que siempre es mejor enterarse de esos inconvenientes antes del casamiento, pero Robledo está con una luna tremenda. Hoy lo llamé y le expliqué que no sabía lo de la novia. Le pregunté por qué no me lo había dicho y entonces me miró con unos ojos que echaban chispas y murmuró: «Usted bien que lo sabía. Ya me tienen podrido con esas bromitas». Estornudó de puro nervioso y agregó enseguida con un amplio gesto de decepción: «Que ellos, que son flor de guarangos, me hagan esos chistes, lo comprendo, pero que usted, todo un tipo serio, se preste a secundarlos, francamente me desilusiona un montón. Nunca se lo dije, pero tenía de usted un buen concepto, señor». Quedaba un poco violento que yo saliera a defender su buen concepto sobre mi persona, de modo que le dije sin ironía: «Mirá, si te parece me crees y si no, paciencia, hermano. Yo no sabía nada. Así que punto final y anda a trabajar si no querés que yo también me desilusione».
Domingo 31 de marzo. Esta tarde, cuando salía del California, vi desde lejos a la del ómnibus, la mujer del codo. Venía con un tipo corpulento, de aspecto deportista y con 2 dedos de frente. Cuando el tipo reía era como para ponerse a reflexionar sobre las imprevistas variantes de la imbecilidad humana. Ella también reía, echando la cabeza hacia atrás y apretándose mimosamente contra él. Pasaron frente a mí y ella me vio en mitad de una carcajada, pero no la interrumpió. No podría asegurar que me reconoció. Por lo tanto, le dijo al centroforward: «¡Ay, querido!» Y con un movimiento musculoso y coqueto arrimó su cabeza a la corbata con jirafas. Después dieron vuelta por Ejido. Gran interrogante, ¿no? ¿Qué tiene que ver esta tipa con la que la otra tarde se desnudó en tiempo récord? Lunes 1 de abril. Hoy me mandaron, para que yo lo atendiera, al judío que viene a pedir trabajo. Cada 2 o 3 meses aparece por aquí. El gerente no sabe ya cómo sacárselo de encima. Es un tipo alto, pecoso, de unos 50 años. Habla horriblemente el español y quizá lo escriba peor. Su cantinela informa siempre que su especialización es correspondencia en 3 o 4 idiomas, que se especializa también en taquigrafía en alemán, en contabilidad de costos. Extrae del bolsillo una carta en estado de absoluto deterioro, en la cual el jefe de personal de no sé qué Instituto de La Paz, Bolivia, certifica que el señor Franz Heinrich Wolf presentó servicios a entera satisfacción y se retiró por su propia voluntad. Sin embargo, la expresión del tipo está lo más alejada posible de toda voluntad propia o ajena. Ya conocemos de memoria todos sus tics, todos sus argumentos, toda su resignación, porque él siempre insiste en que le hagan una prueba, pero cuando lo ponemos a escribir a máquina, la carta siempre le sale mal. A las pocas preguntas que se le formulan, responde siempre con tranquilos silencios. No puedo imaginar de qué vive. Su aspecto es a la vez limpio y miserable. Parece estar inexorablemente convencido de su fracaso. No se otorga la mínima posibilidad de tener éxito, pero sí la obligación de ser empecinado, sin importarle mayormente frente a cuántas negativas deba estrellarse. Yo no sabría decir exactamente si el espectáculo es patético, es repugnante o sublime, pero creo que nunca podré olvidar la cara, serena, resentida, con que el hombre recibe siempre el resultado negativo de la prueba y la semirreverencia con la que se despide. Alguna vez lo he visto por la calle, caminando despacio o mirando simplemente el río de la gente que pasa y que quizá le inspire alguna reflexión. Creo que jamás logrará sonreír. Su mirada podría ser la de un loco, o la de un sabio, o la de un simulador, o la de alguien que ha sufrido mucho. Pero lo cierto es que, cada vez que lo veo, a mí me deja una sensación de incomodidad. Como si yo fuera en parte culpable de su estado, culpable de su miseria y, lo peor de todo, como si él supiera que yo soy culpable. Ya sé que es una idiotez. Yo no puedo conseguirle empleo en mi oficina. Además, él no sirve. Pero, ¿y entonces? Quizás yo sepa que hay otras formas de ayudar a un semejante, pero ¿cuáles? ¿Consejos, por ejemplo? No quiero ni pensar la cara con que los recibiría. Hoy, después que le dije por 10ª vez que no, sentí que me venía una bocanada de lástima y me decidí a tenderle la mano con un billete de 10 pesos. Él me dejó con la mano tendida, me miró fijamente, una mirada bastante complicada, aunque creo que en ella el ingrediente principal era, a su vez, la lástima, y me dijo, con ese desagradable acento de eres, que suenan como ges: «Usted no comprende». Lo cual es rigurosamente cierto. No comprendo y basta, no quiero pensar más en esto.
Martes 2 de abril. Me veo poco con mis hijos, especialmente con Jaime. Es curioso porque es precisamente a Jaime a quien quisiera ver más a menudo. De los tres es el único que tiene humor. No sé qué validez tiene la simpatía en las relaciones entre padres e hijos, pero lo cierto es que Jaime es, de los tres, el que me resulta más simpático. Pero en compensación, es también el menos transparente. Hoy lo vi, pero él no me vio. Fue una curiosa experiencia. Yo estaba en la esquina de Convención y Colonia, despidiéndome de Muñoz, que me había acompañado hasta allí. Jaime pasó por la vereda de enfrente. Iba con otros dos que tenían algo desagradable en el porte o en el vestir. No me acuerdo bien porque me fijé especialmente en Jaime. No sé qué les iría diciendo a los otros, pero estos se reían con grandes aspavientos. Él iba serio, pero su expresión era de satisfacción, o quizás no, quizás más bien provenía del convencimiento de su superioridad, del claro dominio que en ese momento ejercía sobre sus acompañantes. A la noche le dije: «Hoy te vi por Colonia. Ibas con otros dos». Me pareció que se ponía colorado. ¿Acaso me equivoqué? No sé. «Sí, un compañero de oficina y su primo», dijo. «Parece que los divertías mucho», agregué. «Uy, sí. Esos dos se ríen de cualquier pavada». Entonces, creo que por primera vez en su vida, me hizo una pregunta personal. Una pregunta que se refería a mis propias preocupaciones. ¿Y vos, para cuándo calculás que estará pronta tu jubilación? Jaime preguntando por mi jubilación. Le dije que Esteban le había hablado a un amigo para que la apurara, pero que tampoco puede apurarla demasiado. Es inevitable que, antes que nada, yo cumpla mis 50. ¿Y cómo te sentís con eso?, preguntó. Yo me reía y me limité a encogerme de hombros. No dije nada por dos razones. La primera, que todavía no sé qué haré con mi ocio. La segunda, que estaba conmovido con ese repentino interés. Un buen día hoy. Jueves 4 de abril. Otra vez tuvimos que quedarnos hasta tarde. Ahora la culpa fue nuestra. Hubo que buscar una diferencia. Todo un problema para elegir la gente. El pobre Robledo me miraba desafiante, pero no lo elegí. Prefiero que piense que me tiene dominado. Santini tenía un cumpleaños. Muñoz anda con una uña encarnada que lo tiene de muy mal humor. Sierra hace 2 días que no viene. Al final se quedaron Méndez y Avellaneda. A las 8 menos cuarto se me acercó Méndez muy misterioso y me preguntó para cuánto tendríamos. Le dije que por lo menos hasta las 9. Entonces, más misterioso aún y tomando las máximas precauciones para que no lo escuchara Avellaneda, me confesó que a las 9 tenía un programa y que primero quería ir a su casa a bañarse, que tenía que afeitarse, que tenía que cambiarse, etc. Todavía lo hice sufrir un poco. Lo miré y le pregunté: ¿está buena? Es un poema, jefe. Ellos saben bien que la única arma para conquistarme es la franqueza. Y se pasan de franco a veces. Le di permiso, claro. Pobre Avellaneda. En cuanto quedamos solos en el enorme local, se puso más nerviosa que de costumbre. Cuando me alcanzó una planilla y vi que le temblaba la mano, le pregunté a quemarropa: ¿tengo un aspecto muy amenazante? No se ponga así, Avellaneda. Ella se rió y desde ese momento trabajó más tranquila. Es todo un problema hablarle. Siempre tengo que estar a medio camino entre la severidad y la confianza. 3 o 4 veces la miré de reojo. Se ve que
Se ve que es una buena chica. Tiene rasgos definidos, de tipa leal. Cuando se aturulla un poco con el trabajo, inevitablemente se despeina y eso le queda bien. Solo a las 9:10 encontramos la diferencia. Le pregunté si quería que la acompañase. No, señor Santomé, de ningún modo. Pero mientras caminábamos hasta la plaza, hablamos del trabajo. Tampoco aceptó un café. Le pregunté dónde vivía y con quién. Padre y madre. ¿Novio? Fuera de la oficina debo inspirarle menos respeto porque contestó afirmativamente y en un tono normal. ¿Y cuándo tendremos colecta? Pregunté, como es de ritual en estos casos. No, hace solo un año que hablamos. Yo creo que después de haberme confesado que tenía novio, se sintió más defendida e interpretó mis preguntas como un interés casi paternal. Reunió todo su coraje para averiguar si yo era casado, si tenía hijos, etc. Se puso muy seria ante la notificación de mi viudez y creo que estuvo luchando entre cambiar rápidamente de tema o acompañarme el sentimiento con 20 años de atraso. Triunfó la cordura y pasó a hablarme de su novio. Apenas me había enterado de que trabajaba en el municipio cuando apareció su trole. Me dio la mano y todo. ¡Qué barbaridad! Viernes 5 de abril. Carta de Aníbal. Se aburrió en San Pablo y regresa a fin de mes. Para mí es una buena noticia. Tengo pocos amigos y Aníbal es el mejor. Por lo menos es el único con quien puedo hablar de ciertos temas sin sentirme ridículo. Alguna vez tendremos que investigar en qué se basa nuestra afinidad. Él es católico, yo no soy nada. Él es mujeriego, yo me limito a lo indispensable. Él es activo, creador, categórico. Yo soy rutinario e indeciso. Lo cierto es que muchas veces él me empuja a tomar una decisión. Otras veces soy yo el que lo freno con algunas de mis dudas. Cuando murió mi madre, hará en agosto 15 años ya, yo estaba hecho una ruina. Solo me sostenía una fervorosa rabia contra Dios, contra los parientes, contra el prójimo. Cada vez que recuerdo el velorio interminable, siento asco. Los asistentes se dividían en dos clases. Los que empezaban a llorar después de la puerta y después me sacudían entre sus brazos, y los que llegaban tan solo a cumplir, me daban la mano con empalagosa compunción y a los 10 minutos estaban contando chistes verdes en la sala. Entonces llegó Aníbal, se acercó, ni siquiera me dio la mano y se puso a hablar con naturalidad. De mí, de sí mismo, de su familia, incluso de mi madre. Esa naturalidad fue como una especie de bálsamo, de verdadero consuelo. Yo la interpreté como el mejor homenaje que alguien podía hacerle a mi madre y a mí mismo en mi afecto por mi madre. Es tan solo un detalle, es un episodio casi insignificante, eso lo comprendo bien. Pero tuvo lugar en uno de esos momentos en que el dolor lo pone a uno exageradamente receptivo. Sábado 6 de abril. Tuve un sueño descabellado. Yo venía de atravesar en pijama el Parque de los Aliados. De pronto, en la vereda de una casa lujosa de 2 plantas, vi que estaba Avellaneda. Me acerqué sin vacilar. Ella tenía puesto un vestidito liso, sin adornos ni cinturón, directamente sobre la carne. Estaba sentada en un banquito de cocina, junto a un eucaliptus y pelaba papas. De pronto tuve conciencia de que ya era de noche y me acerqué y le dije: ¡qué rico olor a campo! Al parecer, mi argumento fue decisivo, porque inmediatamente me dediqué a poseerla.
sin que mediase resistencia alguna de su parte. Esta mañana, cuando apareció Avellaneda con un vestidito liso, sin adornos ni cinturón, no pude aguantarme y le dije: ¡qué rico olor a campo! Me miró con auténtico pánico, exactamente como se mira a un loco o a un borracho. Para peor de males, traté de explicarle que estaba hablando solo, pero no la convencí. Y al mediodía, cuando se fue, todavía me vigilaba con cierta prevención. Una prueba más de que es posible ser más convincente en los sueños que en la realidad. Domingo 7 de abril. Casi todos los domingos almuerzo y ceno solo e inevitablemente me pongo melancólico. ¿Qué he hecho de mi vida? Es una pregunta que suena a Gardel o a suplemento femenino. Pero no importa. Hoy domingo me siento más allá de lo irrisorio y puedo hacerme preguntas de ese tipo. En mi historia particular no se han operado cambios irracionales, virajes insólitos y repentinos. Lo más insólito fue la muerte de Isabel. ¿Residirá en esa muerte la clave verdadera de lo que yo considero mi frustración? No lo creo. Más aún, cuanto más me investigo, más me convenzo de que esa muerte joven fue una desgracia, digamos, con suerte. Por Dios, qué vulgar y mezquino suena esto. Yo mismo me horrorizo. Quiero decir que en el momento en que Isabel desaparece, yo tenía 28 años y ella 25. Estábamos, pues, en pleno auge del deseo. Creo que mi deseo físico más vehemente me fue inspirado por ella. Será por eso, tal vez, que, si bien soy incapaz de reconstruir con mis propias imágenes, no con fotografías o recuerdos de recuerdos, el rostro de Isabel, puedo en cambio volver a sentir en mis manos, todas las veces que lo necesite, el tacto particular de su cintura, de sus pantorrillas, de sus senos. ¿Por qué las palmas de mis manos tienen una memoria más fiel que mi memoria? Una consecuencia puedo extraer de todo esto: que si Isabel hubiera vivido los suficientes años más como para que su cuerpo se aflojara, eso tenía de bueno, su piel lisa y tirante en todas sus zonas, y aflojara, por ende, mi capacidad de desearla, no puedo garantizar que hubiera sido de nuestro vínculo ejemplar. Porque toda nuestra armonía, que era cierta, dependía inexorablemente de la cama, de nuestra cama. No quiero decir con esto que durante el día nos llevábamos como perros y gatos. Por el contrario, en nuestra vida cotidiana se usaba una buena dosis de concordia. Pero, ¿cuál era el freno para los estallidos, para los desbordes? Sencillamente, el goce de las noches, su presencia protectora en medio de los sinsabores del día. Si alguna vez el odio nos tentaba y empezábamos a apretar los labios, nos cruzaba por los ojos el aliciente de la noche pasada o futura, y entonces, inevitablemente, nos envolvía en una oleada de ternura que aplacaba todo brote de rencor. En eso no estoy disconforme. Mi matrimonio fue una buena cosa, una alegre temporada. Pero, ¿y lo demás? Porque está la opinión que uno puede tener de sí mismo, algo que increíblemente tiene poco que ver con la vanidad. Me refiero a la opinión 100% sincera, a la que uno no se atrevería a confesarle ni al espejo frente al que se afeita. Recuerdo que hubo una época, allá entre mis 16 y mis 20 años, en que tuve una buena, casi excelente, opinión sobre mí mismo. Me sentía con impulso para empezar y llevar a cabo algo grande, para ser útil a muchos, para enderezar las cosas.
no puede decirse que fuera la mía una actitud cretinamente egocéntrica, aunque me hubiera gustado recibir la aceptación y hasta el aplauso ajeno. Creo que mi primer objetivo no era usar de los otros, sino serles de utilidad. Ya sé que esto no es caridad pura y cristiana. Además, no me importa mucho el sentido cristiano de la caridad. Recuerdo que yo no pretendía ayudar a los menesterosos, o a los tarados, o a los miserables. Mi intención era más modesta. Sencillamente, ser de utilidad para mis iguales, para quienes tenían un más comprensible derecho a necesitar de mí. La verdad es que esa excelente opinión acerca de mí mismo ha decaído bastante. Hoy me siento vulgar y en algunos aspectos me siento indefenso. Soportaría mejor mi estilo de vida si no tuviera conciencia de que, solo mentalmente, claro, estoy por encima de esa vulgaridad. Saber que tengo o que tuve en mí mismo elementos suficientes como para encaramarme a otra posibilidad. Saber que soy superior, no demasiado, a mi agotada profesión, a mis pocas diversiones, a mi ritmo de diálogo. Saber todo eso no ayuda, por cierto, a mi tranquilidad. Más bien me hace sentirme más frustrado, más inepto para sobreponerme a las circunstancias. Lo peor de todo es que no han acaecido terribles cosas que me cercaran. Bueno, la muerte de Isabel es algo fuerte, sí, pero no puedo llamarla terrible. Después de todo, ¿existe algo más natural que irse de este mundo? Quiero decir que no pasaron tantas cosas que frenaran mis mejores impulsos, que impidieran mi desarrollo, que me ataran a una rutina aletargante. Yo mismo he fabricado mi rutina, pero por la vía más simple, por la acumulación. La seguridad de saberme capaz para algo mejor me puso en las manos la postergación, que al fin de cuentas es un arma terrible y suicida. De ahí que mi rutina no haya tenido nunca carácter ni definición. Siempre ha sido provisoria, siempre ha constituido un rombo precario, a seguir nada más que mientras duraba la postergación, nada más que para aguantar el deber de la jornada, durante ese periodo de preparación que al parecer yo consideraba imprescindible, antes de lanzarme definitivamente hacia el cobro de mi destino. ¡Qué pavada!, ¿no? Ahora resulta que no tengo vicios importantes. Fumo poco, solo de aburrido tomo alguna cañita de vez en cuando. Pero creo que ya no podría dejar de postergarme. Este es mi vicio. Por otra parte, incurable. Porque si ahora mismo me decidiera a asegurarme, en una especie de tardío juramento, voy a ser exactamente lo que quise ser, resultaría que todo sería inútil. Primero porque me siento con escasas fuerzas como para jugarlas a un cambio de vida. Y luego porque, ¿qué validez tiene ahora para mí aquello que quise ser? Sería algo así como arrojarme conscientemente a una prematura senilidad. Lo que deseo ahora es mucho más modesto que lo que deseaba hace 30 años y sobre todo me importa mucho menos obtenerlo. Jubilarme, por ejemplo. Es una aspiración, sí, naturalmente, pero es una aspiración en cuesta abajo. Sé que va a llegar, sé que vendrá sola. Sé que no será preciso que yo proponga nada. Así es fácil, así vale la pena entregarse y tomar decisiones. Martes 9 de abril. Esta mañana me llamó el Adoquín Viñale. Le hice decir que no estaba, pero cuando me volvió a llamar a la tarde me sentí obligado a atenderlo. En esto soy categórico. Si tengo esta relación, no me atrevo a llamarla amistad, es tal vez porque la merezco. El tipo quiere venir a casa. Algo confidencial, viejo.
No puedo decírtelo por teléfono, ni tampoco puedo traerte a casa para esto. Quedamos combinados para el jueves a la noche. Vendrá después de la cena. Miércoles 10 de abril. Avellaneda tiene algo que me atrae. Eso es evidente. Pero, ¿qué es? Jueves 11 de abril. Falta media hora para que cenemos. Esta noche viene Viñale. Solo estaremos Blanca y yo. Los muchachos desaparecieron ni bien se enteraron de la visita. Y no los acuso, yo también hubiese escapado. En Blanca se ha operado un cambio. Tiene color en las mejillas y no es artificial. Tiene color aún después de lavarse la cara. A veces se olvida de que estoy en la casa y se pone a cantar. Tiene poca voz, pero la maneja con gusto. Me agrada oírla. ¿Qué pasará por la cabeza de mis hijos? ¿Estarán en el momento de las aspiraciones en cuesta arriba? Viernes 12 de abril. Ayer Viñales llegó a las 11 y se fue a las 2 de la mañana. Su problema cabe en pocas palabras. Su concuñada se ha enamorado de él. Vale la pena transcribir, aunque sea solo aproximadamente, la versión de Viñale. Fíjate que ellos hace 6 años que viven con nosotros. 6 años no son 4 días. Tampoco te voy a decir que hasta ahora nunca me había fijado en la Elvira. Vos ya te diste cuenta de que está bastante buena, y si la vieras en traje de baño, se te caen las medias, hermano. Pero escúchame, una cosa es mirar y otra aprovechar. ¿Qué querés? Mi patrona ya está un poco jamona y además está agotada por el trabajo de la casa y el cuidado de los chiquilines. Podrás imaginarte que después de 15 años de casados, no es cosa de verla ipso facto inflamarse de pasión. Además, tiene unos periodos que le duran como una quincena, así que es bastante difícil que mis ganas lleguen a coincidir con su disponibilidad. La verdad es que muchas veces ando hambriento y me como con los ojos las pantorrillas de la Elvira, que encima, para peor de males, entre casa anda siempre de shorts. La cosa es que la mujer ha interpretado mal mis miradas. Bueno, en realidad las ha interpretado bien, pero no era para tanto. La pura verdad es que si hubiera sabido que la Elvira gustaba de mí, ni la habría observado, porque lo que menos quiero es armar relajo dentro de mi propio hogar, que para mí siempre fue sagrado, ¿viste? Primero fueron algunas miradas, y yo haciéndome el oso. Pero el otro día se me cruzó de piernas así nomás en short, y yo no tuve más remedio que decirle: «Tené cuidado». Ella me miró y me contestó: «No quiero tener cuidado». Y fue el acabose, hermano. A continuación me preguntó si era ciego, que yo bien sabía que no le era indiferente, etcétera, etcétera. Aunque estaba seguro de que de nada le iba a servir, le recordé la existencia del marido, o sea, mi cuñado, y ¿sabe qué me contestó? ¿Quién? ¿Ese tarado? Y ahí está lo peor, que tiene razón. Francisco es un tarado, hermano. Eso es lo que me enfría un poco los escrúpulos. ¿Vos qué harías en mi lugar? Yo en su lugar no tendría problemas. Primero porque no me hubiera casado con la idiota de su mujer, y segundo porque no me sentiría atraído en absoluto por la carne blanda de la otra veterana. Pero no pude decirle otra cosa que frases comunes. Tené cuidado, mirá que no te la vas a poder sacar de encima. Si querés rifarte toda tu situación familiar, entonces dale. Pero si esa situación te importa más que todo, entonces no te arriesgues. El tipo se fue compungido, preocupado, indeciso. Creo, sin embargo, que la frente de Francisco está en peligro.
Domingo 14 de abril. Esta mañana tomé un ómnibus. Me bajé en Agraciada y 19 de abril. Hace años que no iba por ahí. Me hice la ilusión de que visitaba una ciudad desconocida. Solo ahora me di cuenta de que me he acostumbrado a vivir en calles sin árboles. Y qué irremediablemente frías pueden llegar a ser. Una de las cosas más agradables de la vida es ver cómo se filtra el sol entre las hojas. Buena mañana la de hoy. Pero a la tarde dormí una siesta de 4 horas y me levanté de muy mal humor. Martes 16 de abril. Sigo sin averiguar qué es lo que me atrae de Avellaneda. Hoy la estuve estudiando. Se mueve bien, se recoge armoniosamente el pelo. Sobre las mejillas tiene una leve pelusa como si fuera de durazno. ¿Qué hará con el novio? O mejor, ¿qué hará el novio con ella? ¿Jugarán a la parejita decente o se calentarán como cualquier hijo de vecino? Pregunta clave para un servidor. ¿Envidia? Miércoles 17 de abril. Dice Esteban que si quiero tener la jubilación para fin de año, la cosa hay que empezarla ahora. Dice que me va a ayudar a moverla, pero que aún así lleva tiempo. Ayudar a moverla quizás signifique untarle la mano a alguien, y no me gustaría, la verdad es que no. Sé que el más indigno es el otro, pero yo tampoco sería inocente en este caso. La teoría de Esteban es que es necesario desempeñarse en el estilo que exige el ambiente. Lo que en un ambiente es simplemente honrado, en otro puede ser simplemente imbécil. Tiene algo de razón, sí, pero me desalienta que tenga razón.